En este vídeo vamos a mostrar el procedimiento experimental para realizar una extracción líquido-líquido. La extracción líquido-líquido se define como la transferencia de una sustancia de una fase líquida a otra. Las dos fases líquidas que se utilizan en la extracción son una fase acuosa y una fase orgánica immiscible con ella. La extracción líquido-líquido es una técnica muy habitual en los primeros pasos de un tratamiento de reacción, con el fin de eliminar impurezas ácidas, básicas o sales, tanto orgánicas como inorgánicas. En ocasiones, esta técnica también se utiliza para extraer a la fase acuosa, mediante modificación del pH, un producto orgánico de carácter ácido o básico que se encuentra inicialmente disuelto en la fase orgánica. Como ejemplo de la aplicación de la técnica, vamos a realizar un sencillo procedimiento para llevar a cabo la separación de dos compuestos orgánicos, naftaleno y ácido benzoico, aprovechando sus diferentes propiedades ácido-base. Así, mientras el naftaleno tiene carácter neutro, el ácido benzoico presenta un grupo carboxilo con propiedades ácidas. Como puede observarse en la transparencia, una disolución en éter etílico de los dos componentes se trata con una disolución acuosa de hidróxido de sodio, de modo que el ácido benzoico reacciona, generándose benzoato de sodio que pasa a la fase acuosa. Se separan entonces las dos fases por decantación, de modo que tenemos la fase orgánica que contiene el naftaleno y la fase acuosa que contiene el ácido benzoico en forma de benzoato de sodio. Para obtener el naftaleno, evaporamos la fase orgánica. Para obtener el ácido benzoico, se acidifica la fase acuosa con una disolución de ácido clorhídrico hasta conseguir un pH ácido, de forma que el benzoato de sodio reacciona transformándose en ácido benzoico, que precipita al enfriar en un baño de hielo. Filtramos entonces a vacío el sólido obtenido para obtener el ácido benzoico puro. Un hecho de gran importancia en esta técnica es que la extracción es mucho más eficaz si se realiza con varios volúmenes pequeños que con un único volumen grande de disolvente. Habitualmente, con 2 o 3 extracciones con la mitad o un tercio del volumen final suele ser suficiente. Para realizar la experiencia vamos a utilizar el siguiente material: un embudo de decantación con su correspondiente tapón, un embudo cónico, 2 Erlenmeyers de 100 ml, una probeta de 100 ml, un embudo Büchner, una fiola, varias pipetas Pasteur, un pie metálico, un aro metálico, una nuez, papel de pH y papel de filtro. Como reactivos vamos a utilizar una disolución acuosa de hidróxido de sodio al 5%, una disolución acuosa de ácido clorhídrico 12 normal, éter dietílico, sulfato de magnesio anhidro y una mezcla de naftaleno y ácido benzoico que será el objeto de la separación. Disolvemos la mezcla problema en 50 ml de éter dietílico. El embudo de decantación se coloca sobre un aro metálico sujeto a un pie, y en la parte inferior se coloca un Erlenmeyer para evitar derrames si la llave no ajusta bien. Con la llave del embudo cerrada, se vierte la disolución preparada en el embudo de decantación, ayudándonos de un embudo cónico. A continuación se añaden 25 ml de una disolución acuosa de hidróxido de sodio al 5%. Se tapa el embudo de decantación y se coge firmemente con ambas manos,
sujetando con una la llave y con otra el tapón. Se coloca el embudo en posición horizontal y se agita suavemente de forma que se mezclen bien las dos fases. Para eliminar la sobrepresión que se genera en el interior del embudo tras la agitación, se invierte el embudo y se abre la llave con cuidado. Se cierra esta de nuevo y se continúa con la extracción. La sobrepresión debe eliminarse tras cada agitación. Una vez terminado el proceso, se vuelve a colocar el embudo sobre el aro. Se quita el tapón y se espera que se separen completamente las dos fases. La fase inferior se saca del embudo abriendo la llave y se recoge en el Erlenmeyer. Al principio de la separación, la llave se abre completamente y a medida que el volumen de la fase inferior va disminuyendo, se cierra gradualmente hasta que la línea de separación de las fases se aproxima a la llave. La fase inferior que hemos recogido en el Erlenmeyer es la de mayor densidad, en este caso la fase acuosa. La fase orgánica permanece en el embudo de decantación. El Erlenmeyer en que hemos recogido la fase acuosa se etiqueta convenientemente para evitar posibles confusiones posteriores. Como ya se ha comentado, una extracción líquido-líquido es mucho más eficaz si se llevan a cabo varias extracciones con un volumen pequeño en vez de una única extracción con un volumen grande. Por ello, se añaden al embudo de decantación, sobre la fase orgánica que continúa en su interior, 25 ml más de la disolución acuosa de hidróxido de sodio al 5%, y se repite la extracción siguiendo el procedimiento que se acaba de explicar. La fase inferior, que es nuevamente la acuosa, se recoge en el mismo Erlenmeyer donde hemos recogido la fracción acuosa anteriormente. Esta fase contiene el ácido benzoico en forma de benzoato de sodio. En este punto, en el interior del embudo de decantación, queda la fase superior, en nuestro caso, la fase orgánica que contiene el naftaleno. La fase superior se vierte cuidadosamente por la boca del embudo de decantación a otro Erlenmeyer convenientemente etiquetado. Esta operación evita que la fase superior se impurifique con restos de la fase inferior que han quedado en la llave o en el vástago del embudo. La operación de vaciado de la fase superior en el Erlenmeyer se detiene cuando va a comenzar a caer alguna gota de la disolución acuosa que haya podido quedar en el interior del embudo de decantación. Para no perder producto en las paredes del embudo, es aconsejable lavar el interior del mismo con éter. Esta disolución de lavado se recoge sobre el mismo Erlenmeyer que contiene la fase orgánica.
Para recuperar el ácido benzoico que tenemos en la fase acuosa en forma de benzoato de sodio, vamos a proceder a acidificar dicha fase por tratamiento con una disolución acuosa de ácido clorhídrico 12 normal. Los procesos de neutralización entre un ácido fuerte y una base fuerte son exotérmicos y es conveniente realizarlos a baja temperatura. Para ello, se coloca el Erlenmeyer en el interior de un baño de hielo y se va adicionando lentamente con ayuda de una pipeta Pasteur la disolución acuosa de ácido clorhídrico 12 normal. Mediremos el pH de vez en cuando para comprobar cómo va evolucionando. Para medir el pH de la disolución, cortamos un pequeño trozo de papel indicador y con ayuda de una espátula tomamos una gota de la disolución, la colocamos sobre el papel indicador y comparamos con la tabla de colores. Vamos añadiendo disolución ácida y comprobando el pH hasta que el papel indicador tome una coloración rojiza. Como el ácido benzoico es insoluble en agua, a medida que se ha ido formando durante el proceso de acidificación, ha ido precipitando. Para separarlo de la fase acuosa, el procedimiento experimental idóneo es una filtración a vacío, técnica que se ve en detalle en el vídeo explicativo correspondiente a la misma. Se sujeta la fiola al pie metálico. Se abre la trompa de vacío. Se coloca la placa filtrante sobre la fiola con la ayuda del manchón y se presiona para asegurar una buena succión. Se conecta el vacío y se vierte el sólido sobre la placa filtrante. Se arrastra el sólido que nos haya podido quedar en el Erlenmeyer con un poco de disolvente frío, en este caso agua fría, y se pasa a la placa filtrante. Para lavar el sólido filtrado de forma eficaz, se desconecta primero la trompa de agua y se añade al embudo un poco de agua fría. El sólido y el agua se mezclan bien con ayuda de la espátula para que éste quede perfectamente lavado. Y se vuelve a conectar el sistema de vacío. Esta operación de lavado con agua fría se repite una segunda vez.
Para que el secado del sólido sea más eficaz, cuando todo el líquido ha pasado a la fiola, el sólido se mueve con una espátula para favorecer que el aire pase a su través y ayude a secarlo más rápidamente. Cuando el sólido está seco, se desconecta el sistema de vacío. Por último, se cierra la trompa de agua. El ácido benzoico se trasvasa entonces a un vidrio de reloj. Para obtener el naftaleno que tenemos en la fase orgánica, es necesario separarlo del disolvente. El procedimiento experimental habitual para conseguirlo es la eliminación del disolvente mediante una destilación a presión reducida utilizando un rotavapor. Pero como esta fase orgánica viene de un proceso de extracción y ha estado en contacto con un medio acuoso, primero es necesario realizar un secado con un agente desecante para eliminar las trazas de agua que pudiera contener. Los agentes desecantes más utilizados para realizar esta operación son sales inorgánicas anhidras que retiran el agua al hidratarse, como por ejemplo sulfato de sodio, sulfato de magnesio o cloruro de calcio anhidros. En este procedimiento vamos a utilizar sulfato de magnesio anhidro como agente desecante. Se coge una punta de espátula de sulfato de magnesio anhidro y se adiciona al interior del Erlenmeyer donde está la fase que queremos secar. Se agita el Erlenmeyer con movimientos circulares. Se deja reposar y se observa el resultado. El sulfato de magnesio, cuando se hidrata, forma grumos y suele adherirse al vidrio. Vamos añadiendo de nuevo pequeñas porciones de sulfato de magnesio anhidro con ayuda de la espátula, agitamos y observamos lo que sucede. La adición de sulfato de magnesio anhidro continúa hasta que se observa la presencia de pequeñas partículas de sulfato de magnesio no apelmazadas, lo que indica que la sal ya no se hidrata y que por lo tanto no queda agua en la disolución orgánica. El agente desecante hidratado se filtra por gravedad sobre un embudo cónico y un filtro de pliegues, recogiendo el filtrado en un matraz de fondo redondo que previamente hemos tarado. Se coloca el matraz encima de un corcho y se sujeta por una pinza al pie metálico. A continuación, se coloca el embudo cónico sobre un aro metálico sujeto al pie y se ajusta la altura del embudo de forma que el vástago esté parcialmente introducido en el matraz. El filtro de pliegues debe sobresalir ligeramente del embudo cónico. Para preparar un filtro de pliegues, se corta un cuadrado de papel de filtro del tamaño adecuado al del embudo, se dobla por la mitad, se vuelve a doblar por la mitad y se corta un cuadrante circular de radio ligeramente superior al tamaño del embudo cónico. Este cuadrante se dobla por la mitad y otra vez por la mitad para marcar los pliegues que va a tener el filtro. Cuando hemos marcado bien los pliegues, se despliega el papel hasta llegar al semicírculo y se vuelven a marcar los pliegues de manera que se dispongan de forma alternada.
Una vez terminado el filtro de pliegues, se coloca sobre el embudo cónico y se filtra la disolución. El Erlenmeyer, el agente desecante y el papel de filtro se lavan con éter para evitar pérdidas de producto. Eliminamos el disolvente contenido en el matraz a presión reducida en el rotavapor, hasta obtener el naftaleno puro como un sólido blanco. Una vez separados los componentes de la mezcla, para comprobar su pureza realizamos una cromatografía de capa fina, utilizando como eluyente una mezcla de éter hexano en proporciones 1:3. Como los compuestos son aromáticos, la visualización de las manchas se lleva a cabo bajo la lámpara ultravioleta. En el centro de la placa hemos pinchado la mezcla problema antes de llevar a cabo la separación, y a los lados hemos pinchado los productos obtenidos a partir de cada una de las fases, la fase orgánica y la fase acuosa. Con esta capa fina podemos comprobar que la extracción líquido-líquido ha sido eficaz para separar cada uno de los compuestos que teníamos en la mezcla, naftaleno y ácido benzoico, en forma pura,